La fe que celebramos tiene el propósito fundamental de encauzar la importancia y sobre todo el conocimiento profundo de la liturgia durante la celebración eucarística. Síguenos vía internet Radio San Juan Diego, Facebook, página Diócesis de Cuautitlán, todos los lunes 10 a.m. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos hermanos? Les saluda Carolina Fuentes Ayala. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sean bienvenidos a su espacio, La Fe que Celebramos. Nuestro tema de hoy, el tiempo de Cuaresma. Quiero invitarlos a que compartan con todos sus contactos. Este tema seguramente les será de mucha ayuda y crecimiento espiritual. También, ¿por qué hablar de este tiempo hoy, tiempo de Cuaresma? Antes, quiero presentarles a nuestro invitado el día de hoy, Carlos Camargo, que ya está con nosotros y se une a través de la plataforma Zoom. Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, hermana, buenos días. Efectivamente, soy Carlos Camargo, laico comprometido. Participo en Misión Pastoral La Sagrada Familia. Doy servicio en grupo de liturgia y de adoración nocturna, con la asesoría del párroco Apolonio Mendoza Flores. Quiero agradecer a Dios primero y a toda la gente que hace posible que estemos transmitiendo este tema tan importante, porque es uno de los temas litúrgicos muy importantes dentro del año. Entonces, quiero agradecer también a los hermanos y hermanas en Cristo que nos han apoyado, que nos han enseñado mucho, que nos transmiten mucho de la sabiduría que tienen también. Gracias. Así es, muchísimas gracias. También agradecemos, enviamos un cordial saludo a Nancy, a Patti, ellas en la parte técnica. A todos ustedes, hermanos, muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, por enviarnos sus mensajes que verdaderamente nos enriquecen, nos estimulan y ayudan para seguir. Hoy te hablaremos del tiempo de Cuaresma. Y iniciamos con la frase, ¿qué es la Cuaresma? Hermanos, Cuaresma significa 40. Es un tiempo de preparación intensiva hacia la Pascua. Empieza el miércoles de ceniza y concluye el jueves santo por la tarde, antes de la misa vespertina, con la que se inaugura el triduo pascual. Ahora, también nos damos cuenta que Cuaresma comienza por un verbo que a nosotros nos deja sorprendidos y con muchas preguntas. Dice, en un tiempo, el Espíritu impulsó a Jesús a entrar al desierto, donde permaneció 40 días. ¿Por qué habría de vivir esta experiencia Jesús? ¿Qué sentido tendría? Y en relación con nosotros, ¿qué nos dejaría esta experiencia de Jesús? Vemos también y nos damos cuenta de este verbo, impulsó, empujar, presionar, aventar, lanzar, arrojar. Son verbos equivalentes, pero que no dejan lugar a dudas sobre lo que ocurrió con Cristo. Comienza así la agonía de Jesús, es decir, la lucha entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. Vemos también, entonces, que el mismo Espíritu Santo que lo impulsó a venir al mundo, ahora lo empuja al desierto para salir airoso y triunfador en aquellos 40 días que no serían sino un símbolo de toda la vida de Cristo, donde fue tentado por el demonio y del cual siempre salió triunfador. Hablemos de lo que vivió Jesús. ¿Cuáles fueron y qué significan las tentaciones de Jesús en el desierto? Claro que sí, hermana, es muy bueno tocar el tema porque es la parte esencial, la parte fundamental de la Cuaresma. Los 3 evangelios sinópticos, es decir, el de Mateo, Lucas y Marcos, nos narran que Jesús, una vez que fue bautizado por Juan en el río Jordán,
fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Pero ¿cuáles fueron y qué significan las tentaciones de Jesús en el desierto? Antes de contestar esta interrogante, me gustaría hacer una mención de algo que encontré. El monte de la tentación fue un monte en el desierto de Judea, donde Jesús fue tentado por el demonio. Explicamos en Mateo 4. La situación exacta del monte es desconocida y es imposible de determinar, si bien se asume que se trataría del monte Cuarantanía, un monte de aproximadamente 366 metros de altura, localizado a 11 kilómetros del noreste de Jericó, en Cisjordania, Palestina. Según la Enciclopedia Católica de Dominio Público, Cuarantanía es un pico de piedra caliza, en el camino de Jerusalén a Jericó. Ahora sí, vamos a continuar. Para entender las tentaciones, debemos el Evangelio de Mateo 4, versículos del 1 al 11. En aquel tiempo, Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Pasó 40 días y 40 noches, sin comer ni beber, y al final tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador, el demonio, y le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Entonces, Jesús le respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate para abajo, porque está escrito, mandará a sus ángeles que te cuiden y te tomen de sus manos, para que no tropieces tú en piedra alguna. Perdón. Jesús le contestó: también está escrito, no tentarás al Señor, tu Dios. Luego lo llevó el diablo a un monte muy alto, y de ahí le hizo ver la grandeza de todos los reinos del mundo, y le dijo: te daré todo esto, si te postras y me adoras. Pero Jesús le replicó: retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios, y solo a Él servirás. Entonces lo dejó el diablo, y se acercaron los ángeles para servirle. Pues Adelante. qué situación, ¿verdad? Tan fuerte para pues nuestro Señor Jesucristo, ya en ese tiempo tan agobiado que estaba, ya estaba en el desierto, y pues fue tentado, fue provocado. ¿Cómo superó esto nuestro Señor? Reflexionemos y meditemos brevemente la primera tentación. Aquí versa sobre la invitación de convertir las piedras en pan. El sentido de esta tentación puede radicar en varias vertientes. Es la ruptura de un ayuno, perdiendo todo el sentido religioso de aquellos 40 días. La segunda vertiente radica en el uso de las propias facultades para provecho personal. Jesús, sabemos, era poderoso, pero ese poder no era para ocuparlo en sí mismo, sino para realizar signos de cercanía del reino de Dios. La segunda tentación. Esta tentación mira a poner a prueba a Dios. Jesús gozó toda su vida pues de esa presencia, de esa protección divina, pero de ninguna manera lo autorizaba a cometer imprudencias, como la que le proponía en ese momento el maligno. Muchas ocasiones a lo largo de su ministerio en Galilea y su subida a Jerusalén, pues hubo las ocasiones de actuar o hablar imprudentemente, pero el Señor siempre resistió a poner a prueba a Dios. Hablemos de la tercera tentación, que es la idolatría, que contradice directamente el primer mandamiento. Jesús expresa la frase definitiva: solamente a Dios se le debe adorar, solo a Él amarlo con todo el corazón y con toda el alma.
Y así, pues, ¿qué pasó? No le quedó otra al maligno que retirarse y se va a su sitio. Jesús, hermanos, tenía una insólita autoridad moral, pero no ejercía ningún poder coercitivo. Rechaza el poder que le proponen como una tentación. Jesús y actúa a partir de una profunda e íntima experiencia de Dios. Ahora, nosotros a nuestra vida, a nuestras vivencias, a nuestras tentaciones, ¿cómo vamos a superar todo esto? Primero, ¿qué debemos hacer para no caer en la tentación? Hemos de procurar que pues nuestros pensamientos, siempre sean sobre Dios. Tener siempre fe y ser perseverante en amar y perdonar a los demás. Cuando caigas en alguna tentación, asegúrate de orar. Orar, hermano, orar, porque la oración es poderosa. Incluso orar ya desde que nos levantamos, ya debemos de estar en esa unión con Dios. Orar a cada momento, antes de emprender algún camino, algún pensamiento, alguna decisión. Todo esto lo podrás hacer a través de Cristo que te fortalece. Vemos cómo fue esa unión de Cristo con su Padre Celestial en ese momento, en esas vivencias, en esa experiencia en el desierto. Hermanos, la unión con Cristo nos llevará a esa cercanía con Dios. Pues es así como debemos de dispongámonos a acercarnos a Cristo, a vivir este momento. Acompañemos a Jesús ya desde este momento que da inicio a la Cuaresma. Todos estamos invitados y también vamos a participar todos en la manera que nos vaya tocando, en la manera que nos corresponda. Vamos a participar de las actividades propias de este tiempo de Cuaresma. Conozcamos un poco más acerca de dichas actividades del tiempo de Cuaresma. Claro que sí, hermana. Precisamente me gustaría remarcar algo sobre lo que acabamos de mencionar. Jesús fue guiado por el Espíritu al desierto para prepararse para todos los cambios que venían, ¿sí? Para purificarse, para cambiar por medio de la oración. Ahora sí, bueno, pues el tiempo de Cuaresma es un tiempo con características propias. La Cuaresma es el tiempo que precede y dispone la celebración de la Pascua. Tiempo de escucha de la palabra de Dios y de conversión, de preparación y de memoria del bautismo, de reconciliación con Dios y con los hermanos, de recursos más frecuentes a las armas de la penitencia cristiana, la oración, el ayuno y la limosna. De manera semejante como el antiguo pueblo de Israel marchó durante 40 años por el desierto para ingresar a la tierra prometida, la Iglesia, el nuevo pueblo de Dios, se prepara durante 40 días para celebrar la Pascua del Señor. Si bien es un tiempo penitencial, no es un tiempo triste y depresivo. Se trata de un tiempo especial de purificación y de renovación de la vida cristiana para poder participar con mayor plenitud y gozo el misterio pascual del Señor. Además, la Cuaresma es un tiempo privilegiado para intensificar el camino de la propia conversión. Ese camino supone cooperar con la gracia para dar muerte al hombre viejo que actúa en nosotros. Se trata de romper con el pecado que habita en nuestros corazones, alejarnos de todo aquello que nos aparta del plan de Dios y por consiguiente de nuestra felicidad y realización personal. La Cuaresma es uno de los 4 tiempos fuertes del año litúrgico y ello debe verse reflejado con intensidad en cada uno de los detalles de su celebración. Cuanto más se acentúen sus particularidades, más fructuosamente podemos vivir
la riqueza espiritual. Por tanto, habrá que esforzarse, entre otras cosas. Porque se capte en este tiempo, son distintos tanto el enfoque de las lecturas bíblicas en la Santa Misa. Prácticamente no hay lecturas continuas, como en los textos eucológicos, propios y determinados, casi siempre de modo obligatorio para cada una de las celebraciones. ¿Qué son los textos eucológicos? Los textos eucológicos son, en substancia, fórmulas de oración en la liturgia cristiana. Expresa lo que la Iglesia ha creído, celebrado y vivido cuando realiza la Eucaristía, corazón de la vida, encuentro íntimo entre Dios y el hombre, fuente de la espiritualidad de la Iglesia. Además, también quiero que mencionemos esta parte porque los cantos, también dentro de las celebraciones, sean totalmente distintos de los habituales, que reflejen la espiritualidad penitencial propia de este tiempo, por lograr una ambientación sobria y austera que refleje el carácter de penitencia de la Cuaresma. Pedimos también que no haya tantas flores llamativas, de preferencia, no sé, alguna planta, pero no flores llamativas, ¿no? Si es alfombra roja, pues también retirar la alfombra. Es un momento de austeridad, pero no austeridad en oración. Eso es lo que más tenemos que hacer. Adelante. Así es así. Entonces, pues nos damos cuenta que la Cuaresma se define como un camino hacia la paz. Vamos en ese caminar. No es, por tanto, un tiempo cerrado en sí mismo. Decías bien, es un tiempo fuerte, es un tiempo importante, pero no puede encerrarse en ese tiempo fuerte e importante en sí mismo. Es más bien un tiempo de preparación, y un tiempo de preparación fuerte para un tiempo más fuerte, aún más fuerte, que se va a vivir, que es la Pascua. Este tiempo se basa en dos pilares. Primero, la contemplación de la Pascua de Jesús, y por otra parte, la participación personal en la Pascua del Señor a través de la penitencia y de la celebración o preparación de los sacramentos pascuales. Es decir, es un caminar, un morir a nuestro pecado para resucitar con Cristo a la verdadera vida. Dice la cita bíblica de Juan 20:24. Yo les aseguro que si el grano de trigo muere, dará mucho fruto. También, hermanos, este tiempo es apropiado para cuidar la catequesis y oración de los niños, de los jóvenes que se preparan a la confirmación, a la primera comunión, y en sí para que toda la Iglesia ore por la conversión de todos los pecadores. Efectivamente, se manejan estructuras de Cuaresma. Para poder vivir adecuadamente la Cuaresma es necesario clarificar los diversos planos o estructuras que se mueven en este tiempo. En primer lugar, hay que distinguir la Cuaresma dominical, con su dinamismo propio e independiente de la Cuaresma de las ferias. ¿A qué nos referimos con esto? Que precisamente yo lo siento como una invitación. Dios nos está haciendo una invitación a participar de estas celebraciones, de este tiempo de Cuaresma, de acercarnos a la iglesia, pero no solamente los domingos, ¿sí? Porque los domingos se lleva a cabo una celebración diferente a lo que son las fiestas, si son entre semana, ¿sí? Que las lecturas, igual como lo mencionaron anteriormente, lo mencionamos anteriormente, son diferentes. Pero sí sería bueno empezar a compartir desde el inicio de la Cuaresma todo el tiempo, y no solamente Cuaresma, todos los tiempos litúrgicos, acercarnos a la iglesia. La Cuaresma dominical, en ella se distinguen diversos bloques de lecturas. Además, el conjunto de los 5 primeros domingos, que forman como una unidad, se contraponen al último domingo, Domingo de Ramos. En la Pasión del Señor, que forma más bien un todo con las ferias de la Semana Santa, e incluso con el Tríodo Pascual. Adelante.
Así es. Pues mira, como lo vamos viendo, notando, haciendo que ustedes también se den cuenta que es un camino de preparación espiritual, pero esa preparación espiritual nos va a llevar también a la acción. Vamos conociendo las actividades dentro del tiempo de Cuaresma. Veamos la Cuaresma ferial. Cabe también aquí señalar dos bloques distintos. El de las ferias de las 4 primeras semanas, centrada sobre todo en la conversión y en la penitencia. Y el de las 2 últimas semanas, en el que a dichos temas se sobrepone la contemplación de la pasión del Señor, la cual se hará aún más intensa en la Semana Santa. Hay que distinguir estas dos etapas, subrayando en la primera los aspectos, primero, de conversión, oraciones, los prefacios, las preces y los cantos, como bien lo decías, todo esto, los cantos apropiados, todo esto ayudará a vivir este caminar del tiempo de Cuaresma. Y ya a partir de ello, el lunes de la quinta semana habrá cambiado un poco el matiz, es decir, centrado más la atención en la cruz y la muerte del Señor. Veamos un poco la visión teológica, ¿qué nos indica este tiempo a nosotros? Pues consiste en la conversión personal, paso del pecado a la gracia, a la santidad. Algunos signos nos van a ir reflejando aún más este tiempo. Se suprime, por ejemplo, el gloria, la aclamación al evangelio, que era el aleluya, por el honor y gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a darnos cuenta el uso de las vestiduras moradas en la iglesia, la mantelería morada, los ornamentos y las vestiduras moradas del sacerdote. Todo este color morado será más vistoso durante este tiempo de Cuaresma. Ok, claro que sí. Tenemos también el lugar de la celebración. Se debe buscar la mayor austeridad posible, como lo mencionábamos, tanto para el altar, el presbiterio y los demás lugares y elementos celebrativos. Únicamente se debe conservar lo que sea necesario para que el lugar resulte acogedor y ordenado. La austeridad de los elementos con que se presenta en estos días la iglesia, el templo, contrapuesta a la manera festiva con que se celebra la Pascua y el tiempo pascual. Ayuda a captar el sentido de paso, Pascua igual a paso, que tiene las celebraciones de este ciclo. Durante la Cuaresma hay que suprimir, flores, como les mencionaba anteriormente, las flores, las que pueden ser sustituidas por plantas ornamentales, las alfombras no necesarias, la música instrumental, a no ser que sea del todo imprescindible para un buen canto. Una práctica en algunas iglesias podría ser expresiva, es la de decir el altar, recubrirlo el altar, fuera de la celebración eucarística, con un paño de tela morada. Finalmente, hay que recordar que la misma austeridad en flores y adornos debe también aplicarse al lugar de la reserva eucarística y a la bendición con el Santísimo. Pues debe haber una gran coherencia entre el culto que se da al Santísimo y la celebración de la misa. La misma coherencia debe manifestarse entre la liturgia y las expresiones de la piedad popular. Así pues, tampoco caben elementos festivos durante los días cuaresmales y de la Semana Santa, ni en el altar de la reserva, ni en el de la exposición del Santísimo. Estas solemnidades, fiestas y memorias durante la Cuaresma, hablemos de ellas. Que es otro punto que debe cuidarse, es el de las maneras de celebrar las fiestas del Santoral durante la Cuaresma. La Cuaresma no debe de quedar oscurecida por las celebraciones ajenas a la misma. Durante este largo periodo de Cuaresma, pues vemos, entre otras celebraciones, tenemos la de San José,
esposo casto de la Virgen María, la Anunciación del Señor y más celebraciones que hay durante este tiempo. Pero en todo caso, en la manera de celebrar estas fiestas, no debe darse la impresión de que se interrumpe la cuaresma. Estas celebraciones se van a vivir dentro del tiempo de cuaresma. Hay que más bien dar un énfasis, inscribir estas fiestas en la espiritualidad y la dinámica de este tiempo litúrgico. Veamos y hablemos un poco de las lecturas bíblicas del tiempo cuaresma. Sí, las lecturas bíblicas efectivamente de la cuaresma es una visión de conjunto. Desde el primer momento es bueno señalar el hecho de que en este tiempo la temática de los diversos sistemas de lecturas es mucho más variada que en los otros ciclos litúrgicos. Aunque todos los leccionarios de este tiempo tengan un telón de fondo común, la renovación de la vida cristiana por la conversión, esta temática se presente desde ópticas muy diversas, cada una de las cuales tiene sus matices propios y distintos. Si esta diversidad de enfoques se olvida, si se unifica y se reduce el conjunto a una temática única, muchas de las lecturas litúrgicas pasarán prácticamente desapercibidas. Un fenómeno está que lamentablemente ocurre más de una vez. Tenemos y debemos asistir a las celebraciones con una mente abierta, un corazón abierto, con unos oídos extremadamente abiertos para escuchar y entender la palabra de Dios. Debemos, pues, subrayar, en primer lugar, que la característica principal de las lecturas de Cuaresma no estriba tanto en la novedad de unas lecturas que se van descubriendo gracias a los leccionarios postconciliares, cuanto en la abundancia de las líneas concomitantes que es el preciso anunciar espiritualmente, de modo que cada una de ellas aporte su contribución a la renovación cuaresmal de quienes usan los citados leccionarios. Aquí hay una palabra que me gustaría mencionar. ¿Qué significa concomitantes? Significa que acompaña una cosa o actúa junto a ella. A eso nos referimos con ese tipo de lecturas. La actitud fundamental frente a las lecturas cuaresmales debe ser sobre todo la de una escucha reposada y penetrante que ayude a que el espíritu se vaya impregnando progresivamente de los criterios de la fe. Hay veces suficientemente conocidos, pero no suficientemente interiorizados y hechos vida. No se trata de meditaciones más o menos intelectualizantes, como de una contemplación gozosa de la pasión o del plan de Dios sobre la persona humana y su historia. Y una escucha atenta ante la llamada de Dios a una conversión que nos lleve a la paz y a la felicidad. Meditemos, hermanos. Meditemos pues, este tiempo. Adelante, continúa. Sí, en el conjunto de los leccionarios cuaresmales emergen con facilidad unas líneas de fuerza en las que deben centrarse las conversiones cuaresmales. Esta conversión está muy lejos de limitarse a un mero mejoramiento moral. Es más bien una conversión radical a Cristo, el hombre nuevo para existir en él. Estas líneas de fuerza son las siguientes, hermana. Así es, pues meditemos pues sobre este tiempo para que nos lleve a la conversión de una vida egocéntrica, donde el ser humano vive encerrado en su mentira existencial. Una vida, acerquémonos para tener y llevar esa conversión en una vida de comunión con el Señor. El camino, Él es el camino, la verdad y la vida, que nos lleva al Padre en el Espíritu Santo. Juan 3:16, cita bíblica, nos dice: tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Sí, justamente el combate espiritual, precisamente, ¿no? En este tiempo de Cuaresma, pues trabajar en ese cambio, ¿no? En esa preparación, en ese paso a la Pascua, ¿no? También eh, prepararnos muy bien para estas celebraciones. Por eso la importancia de este tema. El combate espiritual que exige la cooperación activa con la gracia en orden a morir al hombre viejo y al propio pecado para dar paso a la realidad del hombre nuevo en Cristo. En otras palabras, la lucha por la santidad, exigencia que hemos recibido en el Santo Bautismo. Estas tres líneas deben proponerse todas en simultáneo. La primera línea de fuerza, la meditación de la historia de la salvación. La tenemos principalmente en las lecturas del Antiguo Testamento, de los domingos y de las lecturas de la vigilia pascual. La segunda, la vivencia del misterio pascual como culminación de la historia santa. En los evangelios de los domingos tercero, cuarto y quinto, los sacramentales pascuales y por los menos, en cierta manera, en los evangelios feriales a partir de los lunes de la semana cuarta, oposición de Jesús al mal. Los judíos, que termina con la victoria pascual de Jesús sobre la muerte, mal supremo. La tercera línea, el combate espiritual, la vida en Cristo y la vida virtuosa y santa. En la tercera línea aparecen particularmente las lecturas apostólicas de los domingos y en el conjunto de las lecturas feriales de la misa de las 3 primeras semanas. Vale la pena subrayar que las tres líneas de fuerza de que venimos hablando se hallan con mayor o menor intensidad al alcance de todos los fieles. Desde los que son o solo participan en la misa dominical, a los que toman parte, además de la Eucaristía de los días feriales, con intensidades diversas, pero con un contenido fundamentalmente idéntico. Todos los fieles deben, a través de la liturgia cuaresmal, acercarse a una fuente de oración. Muy cierto. Hablabas bien, bueno, dices del combate espiritual. ¿Cómo podríamos saber, verdad, darnos cuenta, hermano Carlos, cómo podremos darnos cuenta de que estamos viviendo ese combate espiritual que va a ser más remarcado en este tiempo de Cuaresma? ¿Cómo en lo personal, cómo darse cuenta? Yo creo que sentimos esa paz, ¿no? Esa tranquilidad interna, ese amor que Dios nos está dando siempre, día con día. El despertar, amanecer, dar gracias a Dios, es una parte inicial en lo personal. Pero yo creo que cómo nos podemos dar cuenta, cómo podemos saber, pues precisamente si estamos acercándonos para vivir esa paz, esa tranquilidad, para entregarnos a Dios y hacer, ser mejores cristianos, pues yo creo que sentirnos con ese resultado, ¿no? Interior, con ese resultado en el alma, ¿sí? Yo creo que no necesito palparlo, no necesito más que vivirlo y sentirlo en el corazón. Sí, muy cierto. Fíjate que, fíjense, queridos hermanos que nos están escuchando, pues nos damos cuenta también de ese combate espiritual al enfrentar esa lucha, ¿no? Decimos, pues es tiempo de Cuaresma, a lo mejor pues tengo la opción de tener esa conversión, pero me inclino más a lo fácil, a los placeres de la vida. Entonces ahí va a estar una lucha que nosotros ya como sabemos, pues tenemos que estar en un camino de conversión ya desde ahorita. Hay que acompañar a nuestro Señor, asemejarnos a Él en cada momento que a lo mejor tengamos esa situación de duda, de adversidad, pensar qué haría Jesucristo en mi lugar, qué haría nuestro Señor. Él estuvo en las más grandes tentaciones, le fue, pero muy, muy difícil lo que a Él le tocó, fue muy duro lo que a Él le tocó. ¿Cómo lo pudo superar? Estando en comunicación con su Padre Dios. Nosotros estamos llamados a vivir ese cambio, esa conversión, más en estos tiempos que pues está de alguna manera, son tiempos muy difíciles, que a veces nos cuesta mucho superar,
cualquier adversidad que tenemos, cualquier situación que estamos viviendo, pues corremos, ¿verdad? Decimos, ya no quiero saber nada, me alejo, no. Hay que acercarnos a nuestro buen Dios que siempre está pues atento a la escucha, ¿verdad? Él solo pide eso, que nos acerquemos a Él con gran confianza. Agradecemos a nuestros hermanos que tan amablemente se comunican, que tan amablemente nos acompañan en esta catequesis. Nos envía saludos Felicita, Silvia, Rosita Montoya, Lupita Rojas, Anita García, Víctor, Paula Andrade, Paula Andrea, Magdalena, Marcela, Norma Cortés, Rocío, Cristel, Rosario, María de la Luz, Maru Díaz, Rosa Chávez. Gracias a todos ustedes, hermanos, que tan amablemente se unen a través de estas catequesis, como lo decía bien nuestra hermanita Brenda Yáñez, que nos envió el mensaje, listos para aprender más de Dios. Inclinémonos a las cosas de Dios, que tarde o temprano muchas veces estamos bien, nos va bien y decimos, no, pues yo nunca me va a pasar tal situación y de repente ya estamos envueltos en uno de ello, pues prepararnos ya desde ahorita para estos momentos. La liturgia, hermanos, nos invita a vivir este cambio espiritual. Nuevamente también nos invita a todos a la acción, a la participación. Vimos de manera breve algunas lecturas, fragmentos que se darán a conocer durante este tiempo de Cuaresma. Pero también, hermanos, ¿qué otros cuidados debemos de tener muy presentes si tenemos las reuniones presenciales, si nos acercamos nuevamente a la parroquia? A lo mejor no salimos. ¿Qué cuidados, qué recomendaciones podemos dar a nuestros hermanos? Efectivamente, yo creo que debemos tener muchos cuidados, principalmente porque gracias a Dios ya tenemos la oportunidad de las ceremonias presenciales. Entonces, sí, por favor, no olviden su gel antibacterial. Sí, también en las iglesias lo llegamos a tener, pero por favor, carguen su gel antibacterial. En el momento de la comunión hay que aplicarnos un poco de gel. La comunión se está dando en la mano. Entonces hay que tener mucho cuidado, cuidémonos a nosotros y cuidándonos nosotros, cuidamos a nuestros seres queridos. El uso correcto del cubrebocas, el uso debe de ser el cubrebocas arriba de la nariz, ¿sí? No abajo como mucha gente lo usa o aquí en la papada porque pues de nada nos sirve. ¿Sí? El uso correcto del cubrebocas, tratar de mantener la sana distancia tanto al ingresar como al salir de los recintos. Igual les vuelvo a repetir, en el momento de la comunión, no aglomerarnos, está el párroco y están los hermanos ministros que están preparados para dar también la comunión. Muchas veces la gente prefiere recibir la comunión del párroco. Les recuerdo que tenemos hermanos ministros que están debidamente preparados para asistir al Padre en ese momento de brindarnos la comunión, el cuerpo y sangre de Cristo. No olviden, por favor, su gel antibacterial, lavarnos las manos constantemente y bueno, pues no dejar de cuidarnos, no bajar la guardia, porque esto no ha acabado, es un estilo de vida con el que tenemos que aprender a continuar nuestro camino. Así es. Y pues bien lo decías, no provocar aglomeraciones entre nosotros mismos. Si nos cuidamos, pues cuidamos a otros. No estar muy unidos a otros, hay que alejarnos lo que vamos y retirarnos, ¿verdad? Lo que vamos a realizar y retirarnos. Pues con todo esto, hermanos, esperamos les sea de mucho provecho espiritual para este tiempo de Cuaresma. Acerquémonos a nuestras parroquias y vivamos este tiempo con una verdadera fe que nos lleva a esa conversión. Estar unidos a Cristo, que Él es el camino, la verdad y la vida. Pues damos por terminado nuestro tema de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos despedimos con una oración. Adelante, hermano. Claro que sí, por la señal de Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, durante esta época de arrepentimiento, ten misericordia de nosotros. Con nuestra oración y nuestro ayuno, nuestras buenas obras,
transforma nuestro egoísmo en generosidad. Abre nuestros corazones a tu palabra sana, nuestras heridas del pecado. Ayúdanos a hacer el bien en este mundo. Amén. Amén. En el nombre de Muchas gracias. Muchas gracias por tu sintonía. Con el favor de Dios te esperamos el próximo lunes, 10 a.m. Recuerda, escucha y comparte. La fe que celebramos, un programa dedicado a las catequesis litúrgicas con temas variados. Nuevamente, gracias por estar aquí con nosotros y que tengas excelente día.